Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. Harry Potter estaba extremadamente furioso. Tras un año particularmente difícil, en el que se vio obligado a participar en el torneo de los Tres Magos y que terminó con él presenciando la muerte de Cedric Diggory y el renacimiento de Voldemort, ahora se encontraba de vuelta en Privet. No solo se veía obligado a vivir de nuevo con los Dursley, sino que ninguno de sus amigos le contaba nada. No había podido obtener información sobre lo que sucedía en el mundo mágico y eso lo estaba volviendo loco. El hecho de que ninguno de sus amigos hubiera respondido a sus peticiones de información lo enfurecía enormemente. Obviamente, no podemos decir mucho sobre ya sabes que, nos han dicho que no digamos nada importante por si nuestras cartas se pierden, estamos bastante ocupados, pero no puedo darte detalles, hay bastantes cosas en marcha, te lo contaremos todo cuando nos veamos. Pero cuando iban a verlo, a nadie parecía importarle demasiado la fecha exacta. Hermione había garabateado espero verte muy pronto en su tarjeta de cumpleaños, pero ¿cuándo era pronto? Sé que esto debe ser frustrante para ti, mantén las cosas claras y todo irá bien, ten cuidado y no te precipites. Era bastante irritante que un hombre que había pasado 12 años en la prisión de magos de Azkaban, se hubiera fugado, hubiera intentado cometer el asesinato por el que lo habían condenado y luego se hubiera dado a la fuga con un hipogrifo robado, le dijera que no se precipitara. Estaba deprimido en su habitación, preguntándose a quién pedirle noticias. Por desgracia para él, en sus 4 años en Hogwarts, aún no había hecho amigos de verdad aparte de Ron y Hermione, y ambos ya le habían dicho que no podían darle noticias. Se había frustrado tanto que finalmente les respondió diciéndoles que si no le iban a decir nada, no veía sentido en escribirles. Después de eso, se negó a enviarles ni una lechuza. Sí, le enviaron algunas cartas después, pero Harry no se molestó en responder y, al ver que seguían sin darle información, empezó a tirarlas sin abrir. Al diablo con todos, pensó Harry. Debería haberlo esperado de Ron después de cómo se comportó el año pasado. Diablos. Ni siquiera me habló del dragón, aunque se habría enterado por su hermano mucho antes que yo. Pero Hermione, por alguna razón, esperaba algo mejor de ella. Pero pensándolo bien, siempre me ha ocultado sus secretos. Es curioso cómo espera que se lo cuente todo, pero no se molesta en corresponderme. Mantuvo en secreto el giratiempo durante un año entero, y luego estuvo aquella vez que acudió McGonagall a mis espaldas por lo de la escoba. Incluso descubrió que Remus era un hombre lobo y no dijo ni una palabra, y esto fue después de que los 2 profesores de defensa contra las artes oscuras, antes de Lupin, me atacaran. ¡Oh, no! ¿Para qué molestarse en informar a Harry sobre un profesor de defensa contra las artes oscuras potencialmente peligroso? No es que haya ningún precedente de que el profesor de defensa contra las artes oscuras lo haya atacado. Harry se enojaba cada vez más al pensar en las acciones de la chica que hasta hace apenas un mes habría llamado una de sus amigas más cercanas. Diablos. Ni siquiera me dijo que iría al baile con Krum. ¿Por qué? No fui yo quien la insultó con una invitación tan mal redactada. Fue Ron. Si no confía en mí lo suficiente como para contarme nada, ¿por qué debería yo confiar en ella? Y ahora, una vez más, no me cuenta nada. Supongo que es como el resto de los idiotas de Hogwarts. Probablemente no quiere saber nada de mí ahora que Voldemort ha vuelto. Olvídenla. Y Sirius, como si le fuera demasiado trabajo enviarme noticias, no, probablemente demasiado ocupado haciendo lo que sea que haga un fugitivo de Azkaban. Olvídenlos a todos, no ven la necesidad de decirme nada, bueno, que les den, yo tampoco los necesito. Al crecer con los Dursley, sabía que no podía depender de nadie más que de mí mismo. Crecí sin amigos ni familiares de los que hablar. Entonces me las arreglaba bien cuidándome, y desde luego que no. Necesito a alguien ahora. Harry se devanó los sesos intentando pensar a quién más podría pedir ayuda. No se sentía cómodo pidiéndoles nada a Neville, Seamus o Dean, a pesar de haber compartido dormitorio con ellos durante los últimos 4 años. Se maldijo una vez más por pasar tanto tiempo con Ron y Hermione en lugar de cultivar mejores amistades con los demás estudiantes de Hogwarts. Capítulo 2. Consideró contactar con Remus por un momento, pero la descartó casi enseguida. Después de todo, Remus era un hombre lobo, y Harry sabía que le costaba mantener un trabajo en el mundo mágico debido a su discapacidad, así que probablemente no era la mejor fuente de información, pensó Harry. Además, Remus nunca lo había buscado en todos los años que llevaba viviendo en Privet.
Que alguien que decía ser tan cercano a sus padres ni siquiera llamara para ver cómo estaba era absolutamente inexcusable. De hecho, ¿dónde había estado todo el año pasado? Sirius estaba prófugo y aún así había logrado mantener el contacto. ¿Dónde había estado Remus? Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba Harry. Casi podía disculpar a Dumbledore por no haberlo vigilado. Casi era la palabra clave. Al fin y al cabo, tanto la aparición como los trasladores eran casi instantáneos, así que si el tiempo de viaje no era un problema, ¿cuánto tiempo habría tardado en pasar por una casa y hablar con un niño para asegurarse de que estaba bien? Aún así, después de todo, Dumbledore debía de ser un hombre ocupado, con sus múltiples puestos tanto en el Wizengamot, la Hogwarts y Hogwarts, pero ¿qué excusa tenía Remus? ¿Solo que era un hombre lobo? Pensándolo bien, había muchas cosas sobre Remus que eran extremadamente sospechosas. Por ejemplo, los eventos de tercer año. En primer lugar, hasta el incidente en la Casa de los Gritos, el hombre nunca había mencionado lo cercano que supuestamente era al padre de Harry. De hecho, apenas lo había mencionado. Además, nunca le dijo a nadie que Sirius era un animago. En ese momento, se creía que Sirius era un asesino en masa psicótico que quería matar a Harry, y Remus Lupin nunca le contó a nadie la única información que podría haber explicado cómo Sirius se estaba infiltrando en la escuela. ¿Por qué? Solo había dado una excusa pésima. No quería decepcionar a Dumbledore. ¿Acaso la vida y la seguridad de Harry no eran más importantes que decepcionar a Dumbledore? Obviamente, no para Lupin. Entonces, el hombre, muy convenientemente, olvidó tomar su poción en el peor momento posible. Estaba en un colegio lleno de niños y olvidó tomar su poción matalobos. O era increíblemente estúpido, cosa que Harry sabía que no era, o había algo más siniestro en juego. Supongamos, simplemente supongamos, que hubiera sabido de Pettigrew desde el principio. No solo lo hubiera sabido, sino que estuviera trabajando con Pettigrew y Voldemort. Fingir que había olvidado su matalobos sin duda le había proporcionado la distracción perfecta para que Pettigrew escapara. Snape también había estado allí. Harry sabía que Snape había sido un mortífago. Por lo tanto, debería haber sabido que Pettigrew, y no Sirius, era el traidor. Sin embargo, había guardado silencio todo este tiempo. Harry recordó lo sucedido cuando Snape apareció en la Casa de los Gritos. Snape estaba ligeramente sin aliento, pero su rostro reflejaba un triunfo contenido. ¿Te preguntas, quizás, cómo supe que estabas aquí? Dijo con los ojos brillantes. Acabo de pasar por tu despacho, Lupin. Olvidaste tomar tu poción esta noche, así que me llevé una copa. Y qué suerte la mía, suerte para mí, quiero decir. Sobre tu escritorio había cierto mapa. Un vistazo me dijo todo lo que necesitaba saber. Te vi correr por este pasadizo y perderte de vista. ¿Había sido cierto? ¿Se le había olvidado a Remus su poción? ¿O Snape le había estado dando una pista? Cuando Snape le dijo a Remus que había olvidado tomar su poción, ¿realmente le había ordenado que fingiera que no la había tomado? Harry estaba horrorizado. ¿Podría ser verdad? Se preguntó. ¿Remus no era lo que parecía? Incluso si no lo fuera y Remus no fuera un traidor, según la historia de Sirius, sus padres no le habían confiado a nadie más que Pettigrew, y no Sirius, era el guardián secreto. Eso indicaba que no solo desconfiaban de Remus, sino que también significaba que, claramente, tampoco confiaban en Dumbledore. Si sus padres no habían creído conveniente en Remus y Dumbledore, ¿por qué iba a hacerlo él? Al fin y al cabo, los conocían mucho mejor que él. Cierto, Sirius les había explicado que se habían equivocado al no confiar en Remus, pero ¿de verdad podía creerlo? No, no podía permitírselo. Después de todo, probablemente era una falacia lógica asumir que Remus era inocente solo porque Pettigrew resultó ser un espía. ¿Qué habría impedido, después de todo, que Voldemort tuviera más de un espía? Nada. Harry se preguntó qué habría pasado esa noche si no hubiera impedido que Sirius matara a Pettigrew. ¿Habría apuntado Remus con su varita a Sirius en el último momento? Probablemente. Se había lamentado por haber salvado a Pettigrew, ya que el hombre había escapado momentos después cuando Lupin se transformó, pero ahora parecía que había salvado a Sirius de morir a manos de Lupin. Espera, ¿no había enviado Dumbledore a Sirius a vivir con Remus a finales del año pasado? Eso significaba que no podía contactar con Sirius en absoluto. Sirius confiaba en Remus, y eso significaba que cualquier cosa que le contaran a Sirius sería como si se la hubieran contado a Remus.
Así que eso significaba que él tampoco podía decirle nada a Sirius, aunque estuviera hablando con él, algo que, en cualquier caso, Harry no estaba de humor para hacer en ese momento. Capítulo 3. Ojalá pudiera conseguir al menos los periódicos, pensó Harry, deseando una vez más haber tenido la previsión de suscribirse. Tal como estaban las cosas, el único lugar que conocía para conseguir un ejemplar era el Callejón Diagon, y estaba atrapado en Private Drive, sin poder ir. De repente, un nombre improbable apareció en su cabeza. Dobby podría conseguirme una copia. Después de todo, estuvo dispuesto a ayudarme con las branquialgas durante la competencia. Espero que todavía esté dispuesto a ayudar. Rápidamente garabateó una nota en un trozo de pergamino que tenía sobrante y dejó que Edward saliera de su jaula. Hola niña, ¿podrías llevarle esto a Dobby? El señor Harry Potter llamó a Dobby. Gritó un elfo cuando apareció de repente al lado de Harry, haciendo que este cayera en estado de shock. Dobby, dijo Harry, ¿cómo llegaste aquí? Estaba a punto de enviarte una lechuza. El maestro Harry Potter no necesita enviarle una lechuza a Dobby. El señor maestro Harry Potter simplemente necesita llamar a Dobby y Dobby vendrá. De verdad, genial, dijo Harry. Dobby, necesito ayuda y esperaba que pudieras ayudarme. Por supuesto, Dobby siempre está muy feliz de ayudar al gran Harry Potter, dijo Dobby casi hiperventilando en su afán por servir a su mago favorito. Gracias, Dobby, te lo agradezco mucho. Llevo aquí atrapado sin noticias desde principios de verano y necesito saber qué está pasando. ¿Podrías ir al Callejón Diagon a traerme periódicos? Sí, señor Harry Potter, Dobby estará encantado de ir a buscarle todos los periódicos que quiera, dijo Dobby y se alejó inmediatamente. Rayos. Ni siquiera esperó a que le diera dinero, pensó Harry. Bueno, siempre puedo pagarle cuando regrese. 5 minutos después, Dobby regresó, su diminuto cuerpo empequeñecido por una gran pila de periódicos. Aquí tiene, señor Harry Potter. Dobby le ha estado imprimiendo todos los periódicos desde principios del verano. Wow, Dobby. Es mucho más de lo que esperaba. Dijo Harry sorprendido. Ojalá se me hubiera ocurrido contactarte antes, es justo lo que necesito. ¿Cuánto te debo? Oh, no, señor Harry Potter, Dobby le debe algo a Harry Potter por liberarlo del malvado amo. Dobby quiere ayudarlo. Gracias, Dobby, pero no puedo dejar que gastes tu dinero en mí. Insisto en devolvértelo. Y no quiero oír ni una palabra más al respecto. Ahora, ¿cuánto gastaste? Dobby gastó 5 sicles y 4 knuts, dijo Dobby con voz malhumorada. Aquí tienes 5 galeones, Dobby. ¿Podrías quedarte con el cambio en caso de que necesite que me traigas algo más? Dobby estaría encantado de ir a buscar cualquier cosa que Harry Potter quisiera. Dicho esto, Harry se agachó y empezó a leer los periódicos de cabo a rabo. No tardó mucho en detenerse debido a la creciente ira que sentía por el contenido. Hojeó rápidamente el resto de los periódicos y descubrió que todos eran iguales. Lo retrataban como un niño delirante que buscaba atención en más artículos de los que quería contar. No me lo puedo creer, Dobby, dijo Harry. O sea, sabía que Fudge no quería creer que Voldemort había vuelto, pero esto es ridículo. Obviamente está detrás de esto, de esta abominación. ¿En qué está pensando? ¿Está loco? Una cosa es que no me crea, pero esto, ¿qué sentido tiene que me ataque así? No puede estar tan seguro de que me equivoque. ¿Verdad? Cualquier persona sensata al menos consideraría la posibilidad de que tuviera razón e investigaría lo que dije sobre el regreso de Voldemort. Este ataque contra mí no tiene ningún sentido. De repente, con una creciente sensación de horror, Harry llegó a la única conclusión a la que la información que poseía le permitía llegar. Está aliado con Voldemort, susurró Harry. Solo así tendría sentido. Obviamente, Voldemort no está listo para anunciar su regreso y está usando a Fudge y al profeta para desacreditarme y que nadie me crea cuando diga que ha vuelto. Esto lo cambia todo, pensó Harry, caminando furiosamente dentro de los confines del dormitorio más pequeño de Private Drive. Obviamente no puedo confiar en nadie más para protegerme de Voldemort, y si los últimos 4 años sirven de algo, vendrá a por mí más pronto que tarde. Ningún lugar es seguro. Si tiene a Fudge en el bolsillo, ¿qué tan difícil le será averiguar dónde vivo? Pensó Harry con una creciente sensación de horror y miedo. Ha demostrado con creces que puede atacarme en Hogwarts. ¿Qué demonios? El muy cabrón entró sin más ante las narices de Dumbledore en primer año. El año pasado, Barty Crouch Jr. estuvo allí todo el curso sin que nadie se diera cuenta. Solo Dios sabe cuántos años Peter Pettigrew también estuvo escondido allí.
Los mortífagos han demostrado su libertad de movimiento dentro y fuera de Hogwarts, y Dumbledore es demasiado incompetente para detenerlos. Lucius Malfoy podría entrar y hacerme una Avada Kedavra en el gran comedor durante el desayuno, y Dumbledore probablemente habría sido quien lo hubiera invitado con gusto, al viejo incompetente. Y Snape, todos saben que solía ser mortífago, y aún así, todavía se le permite enseñarnos a pesar de su descarado favoritismo y su total incapacidad para enseñar. ¿Qué le impide organizar un pequeño accidente de pociones? Dios sabe que ha habido más que suficientes en su clase. Ahora que lo pienso, cuando Voldemort llamó los mortífagos al cementerio, Snape también debió ser llamado. Podría haber informado a Dumbledore inmediatamente, pero Dumbledore no supo nada hasta que regresé a Hogwarts con el cuerpo de Cedric. Si se lo hubiera dicho, podrían haber venido al cementerio y al menos haber evitado que Voldemort usara la cruz conmigo y me obligara a batirme en duelo. Esa es una prueba más que sugiere que Snape sigue siendo un mortífago. No hay manera de que pueda volver a Hogwarts. El lugar más seguro de Gran Bretaña, ni hablar. Pensó Harry recordando cómo Hagrid le había descrito Hogwarts. ¿Qué hago entonces? No puedo quedarme aquí. No puedo volver a Hogwarts. ¿Qué hago? Pensó Harry mientras se dejaba caer pesadamente en la cama. Capítulo 4. Tras media hora de una monumental sesión de enfado, en la que Harry se compadeció profundamente de sí mismo, finalmente se reanimó y empezó a pensar en su siguiente paso. Sabía que no podía seguir viviendo en Privet Drive. Como creía que el ministerio estaba ahora completamente en manos de Voldemort, era lógico que a este le resultara demasiado fácil averiguar su ubicación gracias a ellos. No quería ir a la madriguera, pues se negaba a confiar en Ron y, por extensión, en su familia, por mucho que los apreciara. No sabía dónde vivía Hermione y, tras su negativa a comunicarse con él, tampoco quería molestarse con ella. Sirius estaba descartado, ya que se suponía que debía estar con Lupin. Se negaba siquiera a considerar pedirle ayuda a Dumbledore, recordando todas las veces que Dumbledore le había fallado. Eso lo dejó sin nadie con quien ir y quedarse. Esto lo llevó a una conclusión bastante horrible. Tengo que encontrar una manera de permanecer solo, lejos de cualquier lugar al que Voldemort pueda llegar. Consideró sus opciones. Gracias a sus padres, disponía de una cantidad considerable de galeones. Sin embargo, no pudo acceder a ellos mientras estuvo atrapado en Privet Drive. El principal obstáculo era que aún era menor de edad, lo que limitaba considerablemente sus opciones. Podría escaparme y buscar un lugar donde quedarme sola, pero ¿y si me encuentran? Me enviarán de vuelta. Así que tengo que encontrar la manera de que nunca puedan enviarme de vuelta, o mejor aún, encontrarme. Consideró brevemente volar la casa por los aires y fingir su propia muerte. No debería ser tan difícil, pensó. Esperar a que todos salgan de la casa, cortar la tubería del gas, dejar una vela encendida en algún lugar y cuando la casa se llene de gas, ¡boom! Se acabó la casa, todos creen que estoy muerto, Voldemort deja de acercarse a mí y por fin puedo vivir a mi manera. Pasó unos felices minutos imaginando las caras de los Dursley al regresar a su casa y encontrarla solo un agujero humeante en el suelo. Me lo merezco, tratándome como lo hacen. Les vendría bien pasar un tiempo sin hacer nada. Por desgracia, pronto descubrió varios fallos en el plan. ¿Y si Petunia o Dudley vuelven antes a casa? No sé cuánto tardará la casa en explotar, después de todo. El gas podría tardar horas en acumularse. Incluso si explota correctamente, podrían descubrir que he sacado dinero de mi bóveda, y entonces probablemente sospecharán. Probablemente me metan en Azkaban también. Tendré que idear un plan mejor. Una pena, tenía muchísimas ganas de volar esta maldita casa. Con el vago esbozo de un plan en su mente, llamó a Dobby. Dobby, si te doy mi llave, ¿puedes retirar dinero de Gringotts por mí? Por supuesto, señor Harry, Dobby está todo el tiempo trayendo cosas a Gringotts para el examen malvado. Excelente, podrías ir a Gringotts, conseguir algo de dinero, digamos 100 galeones, y luego ir a Flourish y Bots. Diles que te den cualquier libro que cubra pueblos y asentamientos mágicos de Estados Unidos y Europa, o lugares como el Callejón Diagon. Seguro que tienen algo en la sección de viajes. No digas que lo compras para mí, ¿de acuerdo? Por supuesto, Harry Potter, señor, Dobby lo hará de inmediato, dijo Dobby mientras desaparecía con un crujido. A la mañana siguiente, Harry estaba estudiando detenidamente las guías que Dobby le había dado. Justo entonces, oyó un fuerte crujido resonante que rompió el silencio soñoliento como un disparo. Harry se había familiarizado con ese sonido. Era exactamente el mismo que hacía Dobby al aparecerse.
Habría supuesto que era Dobby, pero Dobby estaba ahora mismo merodeando por la habitación de Harry, guardando cosas y limpiando. Esto significaba que debía ser otro mago el que se aparecía cerca. Harry se preguntó quién podría ser, cuando sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No podía ser ninguno de los conocidos, ya que seguramente le habrían informado antes de ir y no había recibido ninguna carta en días. Eso le dejó con una sola conclusión: los mortífagos habían venido por él. Capítulo 5. Harry miraba por la ventana. El corazón le latía con fuerza. Hacía unos momentos había oído el crujido característico de alguien apareciéndose. Sin embargo, no veía a nadie en la calle. Esto no significaba que no hubiera nadie. Él mismo llevaba una capa de invisibilidad, así que era obvio que quienquiera que estuviera ahí fuera también podía ser invisible. Había un mortífago invisible en algún lugar, observándolo, esperando a que saliera de la casa, esperando una oportunidad para matarlo. Solo había oído un crujido. ¿Significaba eso que solo había un mortífago? ¿Podrían haberse aparecido varios mortífagos juntos? No tenía ni idea. Deseaba tener una forma de ver a través de las capas de invisibilidad. ¿Por qué nunca le había preguntado a Dumbledore cómo se hacía? Sabía que el ojo de Moody podía ver a través de las capas. Maldita sea, debería haber buscado métodos para detectar capas de invisibilidad. Vale, pensó, hay al menos un mortífago invisible ahí fuera. Podría ser un asesino esperando a que saliera de las barreras que Dumbledore me dijo que había alrededor de Privet Drive. O podría ser solo un explorador revisando las protecciones antes de volver con un equipo completo de asalto de mortífagos. Primero lo primero, pensó, tengo que estar listo para actuar rápido. Corrió a su baúl y sacó su propia capa de invisibilidad. Miró su baúl, lleno de uniformes escolares y libros. Tendría que dejarlo todo atrás. Una lástima, o tal vez no. Se giró hacia Dobby. Dobby, ¿sabes cómo agrandar una bolsa por dentro? El año pasado vi un baúl que tenía una habitación entera dentro. ¿Podrías hacer algo así con una bolsa normal? Los elfos domésticos hacen eso todo el tiempo, señor Harry Potter. A menudo tenemos que hacerlo para ir de compras, dijo Dobby. Excelente, entonces podemos tomar una de las mochilas de Dudley y. No, eso no funcionaría, recibiría una advertencia del ministerio por magia siendo menor de edad, como Voldemort es el dueño del maldito ministerio, eso solo les dará una excusa. Su voz se fue apagando. No, Harry Potter, señor. No. Dobby puede hacer magia aquí sin activar los rastreadores de menores del ministerio. La última vez, Dobby hizo que pareciera que Harry Potter hacía magia. Dobby malo, dijo Dobby, con cara de que iba a empezar a plancharse las orejas en cualquier momento. Genial, dijo Harry, y decidió ignorar la angustia de Dobby por ahora. Corrió a la habitación de Dudley. Por suerte, su primo no estaba allí. Rebuscó frenéticamente en el armario de Dudley antes de encontrar lo que buscaba. Una mochila. Parecía que Dudley apenas la había usado. La agarró y corrió de vuelta a su habitación. Dobby, deja de torcerte los oídos y escúchame. Esto es importante. Dobby dejó de tirarse de las orejas y miró con adoración a Harry. Dobby, necesito que agrandes el interior de esta bolsa. Luego, empaques todo lo de mi baúl y lo que haya en mi armario. Una vez hecho eso, quédate en la habitación y no salgas hasta que te llame. Ah, y mantente fuera de la vista. Si alguien más entra en la habitación, quiero que te vayas a un lugar seguro, ordenó Harry. Se puso la capa y bajó corriendo las escaleras. Lo primero que tengo que hacer, razonó, es ver si puedo averiguar si realmente hay alguien ahí fuera o no. Si usaba la puerta trasera, con suerte nadie notaría cómo se abría y cerraba. Salió sigilosamente por detrás. Era el día más caluroso del verano hasta el momento y un silencio soñoliento se cernía sobre las grandes casas cuadradas de Privet Drive. Coches que normalmente estaban relucientes estaban polvorientos en sus entradas y los céspedes que una vez fueron verde esmeralda yacían resecos y amarillentos, pues el uso de mangueras había sido prohibido debido a la sequía. Privados de sus habituales actividades de lavar coches y cortar el césped, los habitantes de Privet Drive se habían retirado a la sombra de sus frescas casas, con las ventanas abiertas de par en par con la esperanza de tentar a una brisa inexistente. Harry se paró detrás de un gran arbusto de hortensias y contempló Privet Drive. Parecía estar desierto. ¿Había estado saltando por nada? Se arrebujó en su capa y comenzó a recorrer lentamente la casa, buscando algo fuera de lo común. Se movía con sumo cuidado, asegurándose de no hacer ningún ruido. Al pasar junto a los arbustos más cercanos a la calle, olió algo. Sí, definitivamente había un fuerte olor a alcohol y tabaco.
Completó su recorrido por la casa, pero no notó nada más que pudiera considerarse inusual. Maldición, pensó. Definitivamente hay alguien ahí. No pude verlo, pero sé que lo olí. ¿Y ahora qué hago? De repente, lo invadió la ira. Una calma gélida, una furia profundamente fría. Un mortífago merodeaba la casa de sus parientes, esperando asesinarlo o algo peor. Por lo que sabía, en cuanto saliera a la calle, la persona oculta le lanzaría un traslador, uno que lo transportaría instantáneamente a una mazmorra donde podría esperar experimentar la maldición Cruciatus de Voldemort. Su mente, que había estado completamente concentrada en escapar, ahora se concentraba en un solo pensamiento: eliminar al mortífago. La pregunta persistía: ¿cómo se ataca a un oponente invisible? Capítulo 6. Pensando con rapidez, se dirigió a un pequeño cobertizo donde guardaba sus herramientas de jardinería. Tomó una pala pequeña y la blandió un par de veces para experimentar. Luego agarró un pequeño pulverizador que solía usar para herbicida. Ajustó la boquilla a la posición en la que dispersaría un rocío muy fino. La llenó rápidamente de agua y salió, donde comprobó la dirección del viento. Por suerte, la brisa era casi inexistente. Casi era la palabra clave. El escaso viento que soplaba era casi perfecto, soplando suavemente en la dirección que necesitaba. Con cuidado y en silencio, se colocó justo en línea con el lugar donde había olido el tabaco. Ajustó los pliegues de su capa alrededor del pulverizador para poder sacar la boquilla. Lentamente, presionó el asa del pulverizador. Una fina nube de rocío se dispersó lentamente con la ligera brisa. Observó cómo las minúsculas gotas se alejaban volando, flotando suavemente en el viento. Esperó unos segundos. Unos segundos largos y tensos. Si el mortífago hubiera notado la repentina aparición de un chorro de agua, de lo que habría parecido ser aire. Como no pasó nada, se movió ligeramente a la izquierda y volvió a rociar, y luego, una vez más, dejó escapar un último chorro de agua. Dejó caer el pulverizador entre los arbustos y regresó en silencio a la entrada de la casa. Se movió en silencio. Casi estaba allí, casi en el mismo punto donde había olido el tabaco, cuando lo vio. Allí, suspendidas en el aire, había unas gotitas diminutas que brillaban bajo el sol de la tarde. Se acercó más y más, y entonces blandió la pala con todas sus fuerzas justo donde podía ver las diminutas gotas de agua. Conectó con un golpe seco que casi le arrancó la pala de las manos. El aire frente a él se onduló de repente. Blandió la pala de nuevo, y la ligera distorsión del aire se desvaneció con un fuerte golpe. Rápidamente extendió la mano hacia el aire ondulante. Sus dedos encontraron los bordes de algo que parecía tela. Lo agarró y lo apartó para encontrar a un hombre inconsciente sangrando por la cabeza. Un fuerte olor a bebida mezclada y tabaco rancio impregnaba el aire mientras Harry observaba al hombre rechoncho y sin afeitar con un abrigo andrajoso. Tenía piernas cortas y arqueadas, cabello largo y desaliñado, pelirrojo, y ojos inyectados en sangre, ojeras y entornados. Harry nunca había conocido a nadie con tan mala reputación. Sin duda, un mortífago, se dijo, parece un matón de poca monta. Rápidamente cubrió al hombre apestoso con los pliegues plateados de la capa de invisibilidad. Después de todo, no necesitaba que los vecinos de los Dursley interfirieran. Espero que nadie haya visto la pala, pensó preocupado. A cualquier observador le habría parecido bastante extraño, pensó. Una pala apareciendo de repente en el aire, balanceándose brevemente, antes de desaparecer. Los siguientes minutos fueron extremadamente estresantes, y tuvo que trabajar con mucho cuidado. Para asegurarse de que ambos estuvieran cubiertos por sus respectivas capas de invisibilidad, le quitó rápidamente la varita y el abrigo. Guardó la varita en el bolsillo y luego usó el abrigo para atarle los brazos a la espalda. También le desató el cinturón y lo usó para atarlo con la mayor firmeza posible. Con cada minuto que pasaba, esperaba que más mortífagos acudieran al rescate de su camarada caído. Se preguntó qué hacer con el hombre inconsciente. Si las barreras que rodeaban su casa debían mantener alejados a los mortífagos, no quería arrastrarlo dentro. ¿Qué pasaría si lo arrastraba y luego despertaba? No, mejor mantenerlo fuera. Su mano se apretó alrededor de la pala. ¿Podría? ¿Quería dar ese único paso irrevocable? Sería la solución más segura. Una forma de asegurarse de que ese mortífago nunca pudiera atacarlo. Solo necesitaba blandir la pala unas cuantas veces más. Los dedos empezaban a dolerle por el agarre firme de la pala antes de dejarla caer. No, no haría eso. No asesinaría a nadie a sangre fría. Había incapacitado y desarmado al hombre. Eso tendría que bastar por ahora.
Ajustó los pliegues de la capa a su prisionero y comenzó a arrastrarlo calle abajo. 5 minutos después, sus músculos gritaban por el esfuerzo, pero había logrado empujar al hombre bajo los arbustos que rodeaban una propiedad a unas pocas casas de la de los Dursley. Capítulo 7. Corrió de vuelta al número 4. ¿Debería enviarle una lechuza a Dumbledore? No, no tenía tiempo para eso. Necesitaba moverse ya. Podrían aparecer más mortífagos en cualquier momento. Corrió a la casa, donde encontró a su tía Petunia sentada frente al televisor. Se quedó paralizado al verla. ¿Qué se suponía que debía hacer con sus parientes? No podía dejarlos en manos de los mortífagos, pero no era probable que lo escucharan. Aún así, tenía que intentarlo. Se arrancó la capa de invisibilidad y fue a hablar con su tía. Tía Petunia, estás en peligro, dijo sin preámbulos. Su tía dejó escapar un pequeño grito ante la repentina aparición de su sobrino. ¿De qué tonterías estás hablando, muchacho? ¿Cómo apareciste de repente así? Te dije que no toleraría ninguna de tus rarezas en mi casa, chilló. Escúchame, gritó Harry, sobresaltando a su tía y obligándola a callar. Acabo de pillar a un mortífago fuera de casa. Seguramente aparecerán más en cualquier momento. Me voy de aquí y te sugiero que hagas lo mismo. Mortífago, pero, tu extraño director, dijo que estaríamos a salvo si te acogíamos, dijo que estaríamos protegidos, gritó ella revuelta. Harry apenas prestaba atención mientras su tía parloteaba. Se dirigió a las ventanas junto a la puerta principal y echó un vistazo por una rendija entre las cortinas. Bien, parecía que aún no había pasado nada. La calle seguía desierta. Mira, dijo, volviéndose hacia su tía. ¿Sabes del mago que mató a mis padres? No lo niegues, sé que lo sabes. Ha vuelto y quiere matarme. Acabo de encontrar a uno de sus hombres afuera y apuesto a que vienen más. Puedes ignorarme, pero te sugiero que empaques y te vayas de inmediato. Llama a Vernon y queda con él en el trabajo. No vuelvas a esta casa. Estarán vigilando. ¿Y qué hay de Dudley? Gimió su tía, temblando de miedo. Salió a tomar el té con sus amigos. ¿Té? Sí, resopló Harry. Dudley seguramente esté aterrorizando a los niños del barrio en el parque. Si pasas por allí, seguro que lo ves. Si no, recógelo donde se supone que esté tomando el té. Me voy en cuanto pueda recoger mis cosas. Harry subió corriendo las escaleras, dejando atrás a su tía, atónita. No tenía más tiempo que perder con ella. Los mortífagos lo perseguían a él, no a ella. Una vez que escapara, con suerte no tendrían motivos para molestarla. Tenía que salir de Little Winged ya. Corrió a su habitación, donde encontró a un nervioso Dobby esperándolo. ¿Lo tienes todo, Dobby? Preguntó. ¡Genial! Toma la mochila y métete debajo de esta capa conmigo, nos vamos ya. Miró frenéticamente la habitación. ¿Dónde estaba Hedwig? Tenía que llevársela. ¿Dónde está Hedwig, Dobby? Preguntó. Dobby puso a dormir a la lechuza de Harry Potter y la puso en la bolsa de Harry Potter, dijo Dobby. Dijo Harry desconcertado. ¿La metiste en mi mochila? ¿Estará bien? No se asfixiará ni nada, ¿verdad? No, amo Harry. Dobby se aseguró de que la lechuza de Harry Potter estuviera perfectamente segura, respondió Dobby. 2 minutos después, Harry se alejaba a grandes zancadas del número 4 de Private Drive, con todas sus pertenencias escondidas en una mochila colgada del hombro. Dobby trotaba a su lado. 2 minutos después de eso, la adrenalina finalmente comenzó a desaparecer y Harry finalmente se dio cuenta de algo bastante importante. No tenía idea de a dónde se dirigía. Albus Dumbledore se desplomó en su silla en el despacho del director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Había tenido un día agotador, dedicado la mayor parte a estudiar y reforzar las protecciones existentes en el número 12 de Grimmauld Place. Quería asegurarse de que Harry estuviera completamente a salvo después de mudarlo allí. Pobre chico, pensó, debe ser tan difícil vivir en el mundo Muggle. No poder hacer magia en absoluto. La sola idea bastaba para provocar náuseas. Con razón el querido niño siempre estaba tan ansioso por irse cada verano. Esperaba que Harry se estuviera recuperando de su terrible experiencia a manos de Voldemort. Bueno, había hecho todo lo posible para que el resto del verano fuera agradable para Harry. Una de las cosas más importantes fue convencer a los Weasley de mudarse a Grimmauld Place con Sirius. Sin duda, unas semanas de los cuidados de Molly Weasley le vendrían bien. Quería asegurarse de que Harry tuviera a sus amigos a su alrededor. Necesitaría su apoyo más que nunca ahora que Voldemort había regresado. Gracias a Merlin, los Weasley habían estado dispuestos.
No sabía que habría podido manejarlo si se hubieran parecido más a los Granger. La señorita Granger, fiel amiga, había estado más que dispuesta a venir a vivir a Grimmauld Place. Sin embargo, convencer a sus padres para que la dejaran irse de verano no había sido fácil. No, nada fácil, pensó, recordando cómo se había visto obligado a usar todo su carisma y su poder de persuasión con los padres de Hermione. No les había gustado la idea de que su única hija se fuera de casa tan pronto después de su regreso del colegio. Aún así, el tiempo que dedicó a convencerlos valió la pena, pensó. Harry necesitaba a sus mejores amigos con él en estos momentos difíciles y lo menos que podía hacer era asegurarse de que pasarán parte del verano juntos. Lo que le recordó que pronto tendría que revisar las protecciones de Privet para ver si las barreras de sangre se habían recargado lo suficiente. Había querido trasladar a Harry a Grimmauld hacía una semana, pero no le había parecido lo suficientemente seguro. Harry necesitaba pasar más tiempo con el pariente más cercano de su madre. También necesitaba más tiempo para revisar las protecciones de Grimmauld. Si solo Sirius hubiera vivido allí, podría haberlo dejado con el Fidelius, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo con Harry. Capítulo 8. Frunció el ceño, pensativo. Pobre Harry, conociéndolo tan bien, sabía que el chico se frustraría al no saber nada. Por desgracia, aún no había determinado el alcance total del vínculo entre Harry y Voldemort. Que existía un vínculo era innegable. Los sueños de Harry lo demostraban. Sin embargo, la cuestión del efecto que el ritual de resurrección de Voldemort tuvo en dicho vínculo aún estaba por verse. Era muy posible que la sangre que Voldemort le había robado a Harry para usarla en el ritual hubiera fortalecido enormemente el vínculo. Hasta que comprendiera mejor el vínculo entre ambos, no podía permitirse decirle nada a Harry. Si lo hacía y Voldemort conseguía acceso total a su mente, las consecuencias podrían ser desastrosas. Gracias a Merlin, nunca le había informado a Harry de la profecía. El conocimiento completo de la profecía era una de las pocas cartas que aún conservaba. Si Voldemort pudiera simplemente leer esa información de la mente de Harry, eso cambiaría las reglas del juego por completo. Tal como estaban las cosas, sus planes actuales giraban en torno a la certeza de que, tarde o temprano, Voldemort tendría que irrumpir en el Salón de las Profecías. Con un poco de suerte, podría usar eso para finalmente hacer pública la resurrección de Voldemort de una manera que ni siquiera Fudge podría negar. Desafortunadamente, no tenía ningún método fiable para determinar el alcance total del vínculo entre Harry y Tom. La única manera que se le ocurría era que un experto en legeremancia le practicara a Harry para ver si podía analizar el vínculo. Sin embargo, se resistía a someter a Harry a ese método. No a menos que estuviera seguro de no tener otra opción. Convencer a Harry de que se dejara leer la mente también era problemático. Sobre todo porque no podía simplemente ser sincero con el chico. El dilema del huevo y la gallina, pensó. No podía decirle nada a Harry hasta tener un mejor análisis del vínculo, y no podía obtener un mejor análisis sin darle más información. Así que, si fuera necesario, tendría que inventar alguna excusa para que el chico permitiera a un legeremancia acceder a su mente. Esperaba desesperadamente que no llegara a eso. Suspiró. Hasta que supiera más sobre el vínculo, no solo no podía darle a Harry información sensible, sino que también tendría que evitar al chico. En el peor de los casos, Voldemort lo usaría para aplicar legilimancia a quienes lo rodeaban. Eso significaba que tendría que limitar drásticamente el tiempo que pasaba con su estudiante favorito. Una lástima, esperaba que Harry finalmente comprendiera por qué tenía que distanciarse del chico. Ah, una gota de limón, eso sería perfecto, pensó mientras tomaba una y se la llevaba a la boca. Justo cuando estaba empezando a relajarse, su Red Flu se encendió con brillantes llamas verdes y la voz de Kingsley Shacklebolt resonó. Profesor, tenemos una emergencia en Privet Drive. Atacaron a Mundungus. Parecía un hechizo rompehuesos en la cabeza. Lo llevé a San Mungo, pero la casa parece abandonada. No veo a los Dursley ni a Potter por ninguna parte. Dumbledore entró en acción. Se dirigió de inmediato a la chimenea. Hazte a un lado, Kingsley, hoy, ordenó. Echó polvos Flu al fuego y segundos después salió con gracia del fuego en la casa de la señora Fig en Wisteria Walk, donde encontró a una señora Fig con aspecto nervioso esperándolo junto con un mago alto y moreno con túnica de auror. Cuéntamelo todo, ordenó. Tum no se comunicó conmigo en todo el día, así que me preocupé y contacté a Kingsley, dijo la señora Fig. Fui inmediatamente a Privet Drive a buscarlo. No estaba allí, así que lancé un hechizo revelador para asegurarme.
Pensé que podría estar durmiendo bajo su capa de invisibilidad, pero el hechizo lo mostró lejos de donde debía estar. Estaba inconsciente, atado y escondido bajo los arbustos, a unas pocas casas del número 4, añadió Kingsley. ¿Y Harry? Preguntó Dumbledore. No lo vi en absoluto y la casa parecía desierta, respondió Kingsley. Ven conmigo, Kingsley, necesito revisar la casa yo mismo, ordenó Dumbledore mientras salía a paso rápido por la puerta principal y se dirigía hacia Privet Drive. Estaba sumamente preocupado. ¿Habrían logrado los mortífagos penetrar las barreras de sangre? ¿Habían secuestrado a Harry y a sus familiares? ¿Estaría Harry incluso ahora en la mazmorra de algún mortífago? Justo cuando llegaron al número 4 de Privet Drive, sintió un escalofrío repentino, como si lo hubieran rociado con agua helada. Algo le había pasado a la noche. El cielo índigo, salpicado de estrellas, se volvió de repente negro como la pólvora y sin luz. Las estrellas, la luna, las farolas empañadas de la calle habían desaparecido. El lejano rumor de los coches y el susurro de los árboles se habían esfumado. La cálida tarde se volvió repentinamente de un frío penetrante y cortante. Estaban rodeados por una oscuridad total, impenetrable y silenciosa, como si una mano gigante hubiera dejado caer un manto espeso y gélido sobre toda la calle, cegándolos. Giró la cabeza a un lado y a otro, intentando ver algo, pero la oscuridad le oprimía los ojos como un velo ingrávido. Dumbledore conocía muy bien esa sensación. Hizo callar a Kingsley y escuchó atentamente. Entonces oyó justo lo que había estado temiendo. Había algo en la calle aparte de ellos, algo que respiraba con dificultad, ronca y entrecortadamente. Dumbledore sintió una horrible punzada de terror mientras temblaba en el aire gélido. Dementores. Los dementores habían llegado a Privet Drive. Capítulo 9. Más temprano. Harry se desplomó en un banco cercano. Le temblaban las manos ahora que la adrenalina se le estaba acabando. ¿De verdad lo había hecho? ¿De verdad había sido tan loco como para enfrentarse a un mortífago armado solo con un pulverizador y una pala? ¿En qué estaba pensando? Malditas sean sus tendencias grifindoriana. ¿Por qué insistía en salir disparado a la primera señal de peligro? Habría sido mucho más inteligente simplemente alejarse de Privet Drive bajo su capa de invisibilidad. En fin, debería concentrarse en el problema inmediato. ¿A dónde iba y cómo se suponía que llegaría? Llamar al autobús noctámbulo era una opción, pero no muy buena. Recordaba perfectamente la última vez que había tomado el autobús, allá por el verano antes de tercer año, tras el incidente de la tía inflada. Cornelius Fudge lo estaba esperando a la entrada del caldero chorreante. Claramente, eso significaba que el ministerio tenía algún medio para controlar quién tomaba el autobús en cualquier momento. Tomar un autobús Muggle normal tampoco era una opción. Por desgracia, no tenía dinero, ya que los Dursley nunca habían considerado oportuno darle una asignación. Todo el dinero que tenía estaba en galeones, y en el mundo Muggle eso era completamente inútil. Eso dejaba su escoba. Recordaba vagamente la dirección en la que los gemelos habían volado el coche en segundo año. Si se subía a su escoba y volaba en esa dirección, debería poder distinguir algunos puntos de referencia. Con el tiempo. Espera un segundo. ¿Por qué pienso automáticamente en ir a la madriguera? Es el primer lugar donde me buscarán los mortífagos. ¿Qué sentido tendría ir allí? Por lo que sé, insistirían en enviarlo de vuelta a Privet Drive. Bueno, probablemente no, pensó. Ni una vez que les cuente lo del mortífago que dejé inconsciente. Hizo una mueca al imaginar la reacción de Molly Weasley ante esa pequeña noticia. ¿A dónde más puedo ir? Pensó con cierta tristeza. Los Weasley son la única familia mágica que conozco. No sé dónde vive Hermione ni nadie más. Ni siquiera sé si Dumbledore sigue en Hogwarts. Al fin y al cabo, es verano. Podría estar de vacaciones. Probablemente el castillo esté cerrado a cal y canto por las vacaciones de verano. Maldita sea, parece que tendrá que ser la madriguera, pensó. Se giró hacia Dobby, que estaba acurrucado bajo la capa con él. Dobby, creo que deberíamos ir a la madriguera, esa es la casa de los Weasley. ¿Por qué no te adelantas y voy volando hasta allí en mi escoba? ¿Crees que podrás encontrar el lugar? Dobby puede encontrar el lugar Harry Potter, pero Dobby se pregunta, ¿sí, Dobby? Lo persuadió Harry. ¿Por qué Harry Potter no le pide a Dobby que lo meta allí? ¿Puedes hacer eso? Preguntó Harry sorprendido. ¿Por qué no dijiste nada? Podríamos haber ido directamente desde Privet. Harry se enfureció en silencio por un minuto. Realmente odiaba lo poco que sabía sobre el mundo mágico fuera del colegio. Ojalá Dumbledore no lo hubiera puesto con los Dursley.
Sabía que no sería ni la mitad de ignorante si hubiera crecido en un entorno mágico. Sin embargo, no tenía sentido quejarse del pasado. El pasado ya había pasado. Solo tendría que esforzarse más en el futuro para aprender más sobre las cosas que todos daban por sentado. Empezando por las capacidades completas de los elfos domésticos. Toby, la próxima vez que me veas haciendo algo estúpido como caminar por algún lado cuando sabes que puedes aparecerme, en fin, di más alto la próxima vez, ¿quieres? Toby asentía con la cabeza tan rápido que parecía que se le iba a caer. Harry Potter es un gran mago. Toby no sabía que Harry Potter no se daba cuenta de que Dobby podía llevarlo a donde él quisiera. Muy bien, vamos a la madriguera, dijo Harry alegremente. Ahora que tenía un plan, se sentía mucho mejor. Iría a la madriguera, comería la comida de la señora Weasley, jugaría al Quidditch con los gemelos y pasaría el rato con Ron. Sí, seguro que podría tomarse un tiempo libre para relajarse. Después de todo, la madriguera seguro que era bastante segura. Dobby no puede ir directamente a la madriguera, nunca ha estado allí, pero puede llevar a Harry Potter cerca de donde cree que está. Así podrá encontrarla. De acuerdo, entonces hagámoslo, dijo Harry. Dobby le agarró la mano y, con un fuerte crujido, desaparecieron de Little Winging. Capítulo 10. Dumbledore entró en acción en cuanto vio a los dementores. Instantáneamente chasqueó su varita y disparó una barrera repelente de mugles que cubrió toda la calle. A esto le siguió rápidamente un encantamiento de no me mires. La combinación de ambos encantamientos aseguraría que ninguno de los mugles que vivían en Private Drive pudiera presenciar lo que sucedió a continuación. Un fénix plateado, como un fantasma, surgió de su varita y voló directo hacia los dementores. Se estrelló contra el dementor justo donde debería haber estado el corazón. Salió despedido hacia atrás, ingrávido como la oscuridad, y mientras el fénix cargaba, el dementor se alejó en picado, derrotado como un murciélago. Dumbledore se giró para dirigir su Patronus hacia el otro dementor, solo para descubrir que un lince ya lo había lanzado al aire y, como su compañero, se alejó volando y fue absorbido por la oscuridad. El lince galopó hasta el final de la calle y se disolvió en una niebla plateada. Dumbledore se giró y asintió a Kingsley, cuyo Patronus había sido el lince. Bien hecho, Kingsley. Quédate aquí un momento. Debo revisar la casa, dijo mientras se dirigía a la puerta principal del número 4. Un rápido encantamiento de desbloqueo y entró. En lugar de registrar la casa, simplemente usó el encantamiento Omenum Revelio. Por desgracia, solo reveló lo que ya esperaba encontrar tras escuchar el informe de Kingsley. La casa de Harry Potter en Private Drive estaba totalmente desierta. Dedicó unos minutos a analizar las protecciones. Las protecciones no han disminuido. Eso significa que no pudieron haber estado ausentes por mucho tiempo. Tampoco pudieron haber sido secuestrados. Debieron haberse ido voluntariamente, pensó con un enorme alivio. Lo peor, obviamente, no había sucedido. Harry no había sido secuestrado por mortífagos. Había abandonado la casa con sus familiares. Se preguntaba por qué se marcharían. ¿Qué había pasado en Private Drive? Todo era sumamente desconcertante. ¿Quién había atacado a Mundungus? Snape seguramente se habría enterado si Voldemort hubiera planeado un ataque contra Harry. Además, si un mortífago hubiera atacado, era poco probable que Mundungus hubiera sobrevivido. Entonces, si no fueron mortífagos, ¿quién pudo haber atacado a Mundungus? ¿Ocurrió antes o después de que Harry se marchara? Subió las escaleras con la esperanza de encontrar alguna pista sobre los acontecimientos. Encontró el dormitorio principal en un completo desorden. Parecía que alguien había empacado con mucha prisa, el armario estaba abierto y la ropa tirada cubría la habitación. La siguiente habitación que revisó parecía pertenecer a la de un adolescente. ¿Sería esta la habitación de Harry?, se preguntó. No, por toda la parafernalia mugle y la ropa demasiado grande que podía ver, esta debía ser la habitación del chico Dursley. Frunció el ceño al mirar la puerta de la habitación contigua. ¿Por qué necesitaban poner tantos candados en una puerta? Sobre todo en una que estaba dentro de la casa. ¿Por qué necesitaban una gatera al pie de la puerta? Abrió la puerta y se encontró con una habitación completamente vacía, solo con una cama vieja y un escritorio roto. Suspiró aliviado. Por un momento, había asumido lo peor de los Dursley y se había horrorizado, pero era evidente que esta habitación nunca había estado en uso. Probablemente la habían usado para guardar una mascota en algún momento e instalaron la gatera para que el perro o el gato pudieran entrar y salir libremente de la habitación. Debía de ser alguna extraña costumbre que seguían los mugles.
Había otra habitación pulcramente amueblada más abajo en el pasillo. Esa debía de ser la habitación de Harry, decidió. Era extraño que pareciera que Harry había empacado todas sus pertenencias, pero probablemente le había resultado más fácil, considerando que vivía la mayor parte del año en Hogwarts. Le habría resultado fácil simplemente devolver sus pertenencias a su baúl. Fisgoneó por la habitación, esperando encontrar algo, una nota, cualquier resto que le diera alguna pista de lo que había sucedido, pero no pudo encontrar nada. Dándolo por un mal trabajo, decidió que tendría que preguntarle a Harry qué había sucedido, después de usar su desiluminador para encontrarlo. Lo había modificado años atrás. No solo era extremadamente útil para apagar la luz ocasionalmente, sino que ahora tenía una función mucho más importante. Funcionaba como un dispositivo localizador para Harry y con él podía encontrarlo en cualquier lugar de Gran Bretaña. Por desgracia, cuando metió la mano en el bolsillo, lo encontró angustiosamente vacío, salvo por su infalible paquete de caramelos de limón, y se dio cuenta con el corazón encogido de que había dejado su desiluminador en Hogwarts. No, ahora lo recordaba, se lo había prestado a Moody para que lo usara cuando se suponía que debía recoger a Harry. Maldita sea, tendría que contactar con Moody inmediatamente. Necesitaba recuperar el desiluminador. Había que encontrar a Harry de inmediato. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle, deteniéndose solo un instante para cerrar la casa con llave. Le sorprendió ver que a Kingsley se le habían unido 3 hombres, todos con túnicas de auror. Kingsley parecía estar discutiendo con ellos. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, preguntó Dumbledore. Capítulo 11. Kingsley se apartó del auror al que había estado reprendiendo, a quien Dumbledore reconoció tardíamente como John Dawlish. Bueno, Albus, el ministerio ha enviado a Dawlish para destruir la varita de Harry Potter. Parece que el ministerio cree que el señor Potter, de alguna manera, logró realizar 2 encantamientos Patronus simultáneos y, en su infinita sabiduría, han decidido expulsarlo. ¿Qué?, gritó Dumbledore, atónito. ¿Se han vuelto locos allí? ¿Desde cuándo autorizan romper una varita sin siquiera una audiencia? Dawlish parecía terriblemente avergonzado e inseguro de sí mismo, pero continuó insistiendo en que tenía sus órdenes y además insistió en que presentaran a Harry Potter inmediatamente o se vería obligado a acusarlos de obstrucción a la justicia. ¿De verdad?, dijo Dumbledore arrastrando las palabras. Pues claro, Dawlish, por favor, sigue adelante y cumple con tu deber. Seguro que ser conocido como el hombre que rompió ilegalmente la varita del niño que vivió solo te hará maravillas en tu carrera. Sus ojos brillaron divertidos mientras Dawlish palidecía rápidamente y parecía desear estar en cualquier otro lugar menos allí. En cualquier caso, el señor Potter no está aquí. Puedes perder el tiempo buscándolo, pero en lugar de eso te sugiero que me acompañes al ministerio, donde resolveremos este lamentable malentendido. John Dawlish accedió sin reservas. Si Dumbledore quería resolver este desastre de hipogrifos, estaría encantado de dejárselo. Dumbledore disipó sus encantamientos de repeler mugles y de notar mi ausencia con un rápido movimiento de varita, giró en el acto y desapareció con un crujido. Segundos después, la calle volvió a estar desierta mientras los magos restantes desaparecían uno a uno. Hermione se aburría mortalmente. Pasar el rato en una vieja casa decrépita con los Weasley no era lo que se había propuesto. La insistencia de Molly Weasley en mantenerlos ocupados era de lo más irritante. No había renunciado a sus vacaciones de verano para pasarlas trabajando como esclava para una bruja pelirroja que tenía una lista interminable de tareas mientras les encargaba limpiar y descontaminar la vieja casa. ¿Dónde estaba Harry? ¿Por qué no lo habían traído todavía? Estaba terriblemente preocupada por su mejor amigo y ansiosa por volver a verlo. Sabía, simplemente sabía, que la orden del director de no decirle nada era una pésima idea. Por desgracia, no había podido convencerlo de lo contrario. Tampoco había logrado armarse de valor para desobedecerlo sin más. Aún así, se consoló. Seguramente él sabía lo que hacía. Después de todo, era Albus Dumbledore. Se mordió el labio, preocupada, y pensó en enviarle otra carta a Harry. Tenía que responder en algún momento. Ni siquiera podía concentrarse en el libro que había estado intentando leer durante la última hora y eso era casi sin precedentes para ella. Más les valía recuperar a Harry de sus parientes pronto. Si no, era probable que se volviera completamente loca. Estaba terriblemente hambrienta de conversación inteligente. Los adultos se negaban a hablar de nada importante con ellos, Ginny solo quería hablar de su enamoramiento por Harry y los gemelos tendían a mantenerse apartados mientras hacían bromas. Incluso Ron era un conversador terrible.
Como no estaban en la escuela, no podían hablar de sus clases compartidas ni de las actividades escolares, y Hermione había descubierto que sin eso tenían asombrosamente poco en común. El chico solo parecía querer hablar de Quidditch o de comida. Si tuviera que escuchar una diatriba más sobre cómo los Chudley Cannons seguramente lo harían mejor este año, probablemente terminaría matándolo o intentando arrancarse los tímpanos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Ron irrumpió en la habitación. Hermione, date prisa y ven conmigo. Parece que ha pasado algo. Todas las órdenes han llegado en pánico, susurró. Saltó de la cama y se dirigió al rellano, donde encontró a los gemelos Weasley, Fred y George, ya colgados de la barandilla, con cuerdas color carne colgando de sus manos. Intentó arrebatarles una de las orejas extensibles para poder oír lo que pasaba, pero antes de que pudiera hacerlo, Fred, o quizás George, se enderezó. Es inútil, dijo. Apenas oímos nada antes de que dejaran de trabajar. Deben haber lanzado un encantamiento imperturbable a la puerta de la cocina. ¿Escuchaste algo importante antes de eso? Preguntó. No mucho, dijo Fred con una mueca. Solo pude conseguir algo sobre los dementores en Privet Drive. ¿Dementores?, susurró Hermione, sorprendida. Pero, ¿qué hay de Harry? ¿Está bien? ¿Dijeron algo sobre él? No, no es que pudiéramos oírlo, respondió George. Hermione espetó. Ya era suficiente, decidió. Bajó las escaleras y empezó a porrear la puerta de la cocina. Tendría respuestas, y las tendría ya. Ron corrió tras ella e intentó apartar su mano de la puerta. Hermione, ¿qué haces? Gritó. Intento averiguar qué le pasó a Harry, chilló Hermione. ¿Lo recuerdas, verdad? Harry, así de alto, con el pelo negro y despeinado, nuestro mejor amigo. La cara de Ron se puso roja. Oye, yo también estoy muy preocupado por él, ¿sabes? Soy quien vino a decirte que algo pasó después de todo, pero no puedes irrumpir ahí sin más, mamá se pondrá furiosa, lo sabes. Capítulo 12. Hermione no quería entrar en razón. Quería respuestas, y las quería ya. Soltó la mano de Ron y estaba a punto de volver a golpear la puerta cuando ésta se abrió de repente y se encontró mirando directamente a los ojos brillantes de Albus Dumbledore. Detrás de él, vio a Molly Weasley, que parecía haber estado llorando, a Sirius Black, que parecía furioso y a un montón de gente más, de la cual solo conocía a algunas. Todos la miraban fijamente. Sí, señorita Granger, ¿en qué puedo ayudarla? Preguntó el venerable mago anciano. Yo, tartamudeó Hermione, solo quería saber si le ha pasado algo a Harry. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Lamento no haberme dado cuenta antes de lo angustioso que debe ser esto para ti, respondió Dumbledore. Muy bien, solo por esta vez, puedes asistir a una reunión, dijo mientras los acompañaba a ella y a Ron a la sala y los hacía sentarse. ¿Debe mimarlos, director? Dijo Snape, con una clara desaprobación en el rostro. Seguro que pueden esperar hasta después de nuestra reunión para que se enteren. Ron fulminó con la mirada a Snape, como siempre, el príncipe del sarcasmo había logrado meterse bajo su piel con un mínimo esfuerzo. Severus, estoy seguro de que no serán una molestia. Como decía, antes de que me interrumpieran, tenemos una pequeña crisis. Aún no está claro qué ha ocurrido exactamente, pero estos son los hechos tal como los entiendo. Hace un rato, Harry y sus familiares abandonaron Privet Drive con destino a un lugar desconocido. Aún no sabemos exactamente qué relación tiene, pero alguien también dejó inconsciente a Mundungus Fletcher y lo dejó atado bajo un seto. Actualmente está recibiendo tratamiento por una conmoción cerebral bastante grave en San Mungo. Kingsley y yo nos dirigimos a Privet Drive, donde fuimos atacados casi de inmediato por dementores. Logramos ahuyentarlos, por supuesto, pero... ¿Y qué hay de Harry? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo buscas? Preguntó Hermione con un tono histérico y estridente. Señorita Granger, no se preocupe, pronto encontraré al señor Potter. Solo estoy esperando a Alastor. En cuanto llegue, podré localizar al señor Potter sin demora. ¿Ahora, dónde estaba? Preguntó Dumbledore. Ah, sí, como decía, los encantamientos Patronus que Kingsley y yo usamos para ahuyentar a los dementores fueron atribuidos erróneamente a Harry por el ministerio. Cornelius Fudge parece haber aprovechado esto prematuramente como excusa para expulsar a Harry de Hogwarts. ¿Lo han expulsado? Gritó Sirius. ¿Qué demonios trama Fudge? ¿Cómo es posible? Preguntó Hermione. Creía que el rastreo solo monitoreaba la magia de menores. ¿Cómo pudieron pensar que Harry era quien hacía magia? ¿No debería haber mostrado el rastreo que eran tú y Kingsley? Tranquilo, Sirius.
Señorita Granger, el rastreo también está configurado para monitorear zonas muggles, y si se detecta magia en una zona donde viva un estudiante menor de edad, se asume que es él quien la realiza. Sirius, claro, ya he presentado un informe que afirma que Kingsley y yo realizamos los encantamientos Patronus, y por eso conseguí que la decisión del ministerio se revocara de inmediato. Así que no hay de qué preocuparse por eso. Ahora solo tenemos que esperar a Alastor y pronto tendremos a Harry de vuelta con nosotros, completamente sano y salvo. Si no me equivoco, probablemente sea Alastor quien esté en la puerta, dijo Dumbledore al sonar el timbre. Rayos. Dijo Sirius exasperado. ¿Cuántas veces tengo que decirles que no toquen el timbre? Una horrenda cacofonía de gritos y amenazas se oía desde el salón. Manchas de deshonra, mestizos inmundos, traidores a la sangre, hijos de la inmundicia. Ahí lo tienes, lograron hacerla estallar otra vez, dijo Sirius mientras se apresuraba a silenciar el retrato de su madre. Dumbledore corrió hacia la puerta. Estaba impaciente por conseguir el desiluminador. Desafortunadamente para él, quien primero cruzó la puerta no fue Ojo Loco Moody, sino Arthur Weasley, quien inmediatamente lo agarró del brazo. Albus, tenemos un problema. La lechuza que le envié a Harry para avisarle de que la orden de expulsión había sido revocada regresó. Volvió con la carta sin entregar. Sin entregar, Albus, sin entregar. ¿Por qué la lechuza no pudo encontrar a Harry? Algo le ha pasado. Como mínimo, esto significa que Harry está por ahí pensando que lo han expulsado. ¿Quién sabe qué podría hacer?, dijo Arthur Weasley. Capítulo 13. Dumbledore apenas escuchaba al señor Weasley. Estaba demasiado impaciente como para hacerse con el desiluminador. Le quitó importancia a las preocupaciones de Arthur. Pronto lo resolveremos, Arthur. Ahora, si me disculpas, debo hablar con Alastor, dijo mientras corría a encontrarse con Moody, quien había seguido a Arthur al interior de la casa. Dumbledore apartó a Moody y discretamente le pidió su desiluminador. No quería que se supiera que era un dispositivo de rastreo. Una vez que lo obtuvo, entró en uno de los salones laterales, que por suerte estaba vacío, y activó el desiluminador de inmediato. Suspiró aliviado al ver aparecer una bola de luz. El desiluminador tardaría unos segundos en localizar a Harry. Unos segundos, solo unos segundos, ¿qué le pasaba a esa maldita cosa? ¿Alastor la habría dañado de alguna manera? La sacudió con fuerza e intentó activarla de nuevo, pero la bola de luz volvió a aparecer, pero seguía negándose a localizar a Harry. Con creciente temor e incredulidad, sacó su varita y lanzó algunos hechizos de diagnóstico sobre el dispositivo. Le temblaron las piernas por la sorpresa cuando le informaron que el dispositivo funcionaba a la perfección. Tuvo que extender una mano para estabilizarse. ¿Qué había sucedido? El desiluminador debería poder darle una ubicación inmediata de Harry. Había probado el encantamiento exhaustivamente. Mientras Harry estuviera en Gran Bretaña, el desiluminador podría encontrarlo. Se sentó pesadamente y se tapó la cabeza con las manos. ¿Estaba Harry muerto? No, no podía ser. Con alivio, recordó que las protecciones de sangre aún seguían en pie alrededor de Privet Drive. Eso significaba que Harry no podía estar muerto. ¿Qué opción quedaba? ¿Podría Harry estar bajo un encantamiento Fidelius? No, era muy improbable. El Fidelius seguía siendo un encantamiento bastante desconocido. ¿Cuál era la probabilidad de que Harry hubiera encontrado a alguien capaz de lanzarlo? No, era bastante improbable que Harry estuviera oculto bajo un Fidelius. Entonces, ¿qué le habría pasado a Harry? El desiluminador debería poder encontrarlo en cualquier lugar de Gran Bretaña, dentro de Gran Bretaña, dentro, Dios mío. No, no, esto no podía estar pasando. Harry Potter ya no estaba en ningún lugar de Inglaterra, Escocia o Gales. Harry estaba muy molesto porque Dobby se había aparecido en el callejón Diagon unas horas antes. Les había llevado horas encontrar la madriguera, horas de rondar por toda la campiña de Devon, solo para descubrir que estaba cerrada a cal y canto y abandonada. Típico, simplemente típico, dijo Harry furioso. Cada vez que necesito a Ron, no está. Desde primer año, cuando lo noquearon las piezas de ajedrez. Luego, en segundo, está en el lado equivocado del derrumbe, y en tercer año, cuando se rompe la pierna y no puede venir conmigo a rescatar a Sirius, y ni hablemos del año pasado. Cada maldita vez, sin excepción. ¿Por qué demonios me junto con alguien tan inútil? Dobby no conoce a Harry Potter, señor. Harry Potter es un gran mago. Sí, interrumpió Harry. Consigamos dinero en Gringotts y reservemos una habitación en el caldero chorreante. Probablemente no sea el lugar más seguro, pero no tenemos muchas opciones ahora mismo. ¿Sabes si Gringotts estará abierto a esta hora?
Sí, Harry Potter, Gringotts siempre está abierto. Los vampiros también necesitan guardar su oro en Gringotts. Está bien, genial, dijo Harry mientras seguía avanzando por el callejón. Pero en ese preciso instante, una lechuza chillona descendió del cielo. Cruzó la calle, dejó caer el gran sobre de pergamino que llevaba en el pico a los pies de Harry, giró con gracia y volvió a elevarse. Harry cogió el sobre, lo abrió de golpe y sacó la carta que había dentro. Estimado señor Potter, hemos recibido información de que usted realizó el encantamiento Patronus a las 9:23 de esta tarde en una zona habitada por muggles. El 70 por esta infracción del decreto para la restricción razonable de la brujería en menores ha resultado en su expulsión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Representantes del ministerio visitarán su domicilio en breve para destruir su varita. Como ya ha recibido una advertencia oficial por una ofensa anterior bajo la sección 13 del Estatuto de Secreto de la Confederación Internacional de Brujos, lamentamos informarle que se requiere su presencia en una audiencia disciplinaria en el Ministerio de Magia a las 9 a.m. del día 12 de agosto. Esperando que estés bien, tuyo sinceramente, Mafalda O'Keefe. Uso indebido de la Oficina de Magia Ministerio de Magia. Capítulo 14. Harry leyó la carta 2 veces. No podía creer lo que veía. ¿Qué demonios era esto? Hacía horas que no estaba en una zona muggle. ¿Por qué estaría realizando un encantamiento Patronus? Resopló. ¿Un encantamiento Patronus? Sí, ¿no podrían haber ideado algo más creíble? ¿Por qué demonios realizaría un encantamiento Patronus en Private Drive? Releyó la carta de nuevo. ¿Qué demonios le pasaba al ministerio? Sabía que la expulsión era supuestamente el castigo por infringir el estatuto del secreto, pero ¿qué demonios era eso de la audiencia disciplinaria? Si ya lo habían expulsado, ¿por qué necesitaban una audiencia disciplinaria? ¿No debería bastar con la expulsión? Parecía que no solo lo estaban expulsando de Hogwarts, sino que también querían castigarlo aún más. Quizás incluso meterlo en Azkaban. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados. Esta era una prueba irrefutable. El ministerio estaba, obviamente, totalmente dominado por Voldemort y estaba inventando una excusa para expulsarlo de Hogwarts y encerrarlo en Azkaban. Era lógico que entraran en pánico tras su escape del mortífago en Private Drive, y este era su siguiente intento de deshacerse de él. Sus ojos recorrieron nerviosamente el callejón. Rápidamente sacó su capa de invisibilidad, que había guardado al llegar a la madriguera, y se cubrió. Esperaba que nadie lo hubiera visto. Tenía que cambiar de planes. Olvidarse del caldero chorreante. Tenía que escapar de Gran Bretaña de inmediato. Volvería a su plan original, bueno, a decir verdad, hasta entonces había sido poco más que una agradable ensoñación, y simplemente abandonaría el país. Vamos, Dobby, necesito tu ayuda con un par de cosas más, dijo mientras corría hacia el banco de los goblins. Primero, ¿puedes arreglarlo para que ninguna lechuza pueda encontrarme? No quiero que el ministerio pueda encontrarme enviándome más lechuzas. Sí, Dobby puede hacerlo. ¿Debería hacerlo ahora? Sí, por favor, adelante, dijo Harry. Dobby chasqueó los dedos y Harry sintió un cosquilleo cuando la magia de Dobby se apoderó de él, ocultando su firma mágica para que ninguna lechuza pudiera encontrarlo. A kilómetros de distancia, una lechuza que se dirigía directamente hacia él perdió repentinamente el rumbo y voló en círculos confusos antes de darse por vencida y regresar con su dueña. Ahora tenemos que vaciar mi bóveda por completo. ¿Crees que podrás meter todo el oro de mi bóveda en esta mochila? Ya está llena, después de todo, lograste meter todo de mi habitación, incluido mi baúl. Sí, Harry Potter, Dobby puede hacerlo fácilmente, todavía queda mucho espacio en la bolsa de Harry Potter, dijo Dobby. Excelente, venga, apresurémonos. Necesitamos vaciar mi bóveda y luego los dos nos dirigiremos al aeropuerto de Heathrow. 10 minutos, varios duendes hoscos y un viaje en carro después, Harry observaba con asombro y maravilla cómo todo el oro de su bóveda se arremolinaba en el aire y comenzaba a canalizarse hacia la boca abierta de su mochila. ¿Sabes, Dobby, eres una persona increíblemente útil, un elfo? Supongo que no estarás dispuesto a venir conmigo y trabajar para mí a tiempo completo. Podría pagarte lo mismo que Dumbledore te pagaba por trabajar en Hogwarts. Dobby saltaba de la emoción. Los galeones voladores se estrellaron contra el suelo mientras él saltaba hacia Harry con alegría. El amo Harry Potter quiere que Dobby sea su elfo y también quiere pagarle. ¡Ay, Dobby está tan feliz! Y con eso, el pequeño elfo rompió a llorar de alegría. Una vez que Harry tranquilizó a Dobby y logró que terminara de vaciar la bóveda en su mochila, regresaron rápidamente al carro.
Ari había dejado afuera una gran bolsa de galeones que apretaba con fuerza. Tendría que convertirlos en dinero mugle. Ya era hora de partir al mundo mugle. Cada minuto que pasaba en el mundo mágico, el peligro aumentaba. No solo tenía que preocuparse por los mortífagos, sino que ahora también tenía al ministerio dispuesto a romperle la varita. Se iría en cuanto supiera cómo subir a un avión.